Ella pensó que tenía el poder. Pensó que podía humillar a un niño y a su madre sin consecuencias. Pero en tan solo unos momentos, todo lo que creía se derrumbaría. Una azafata le grita a un niño con autismo, obligándolo a salir de su asiento de primera clase, completamente inconsciente de que el avión en el que está trabajando pertenece a su madre, y cuando descubra la verdad, ya será demasiado tarde. O antes de sumergirnos en esta impactante historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la estás viendo. Si disfrutas de historias apasionantes como esta, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más. El lujo de la primera clase tenía como objetivo brindar comodidad, exclusividad y un escape tranquilo del caos apretado de la clase económica. Para Olivia Harper, era más que un lujo. Era una necesidad para su hijo de 8 años, Lucas, que luchaba contra la sobrecarga sensorial, el espacio adicional, el ambiente más tranquilo y la capacidad de controlar su entorno hicieron que volar fuera manejable para él. Lucas estaba acurrucado en su asiento, agarrando su pingüino de peluche, sus pequeños dedos trazando su suave tela como una forma de calmarse. Olivia le sonrió tranquilizadoramente mientras le colocaba auriculares con cancelación de ruido sobre las orejas, sabiendo que incluso el sonido más leve e inesperado podría causarle angustia. Y entonces, una sombra se cernió sobre ellos. Una mujer con un impecable uniforme azul marino estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, una sonrisa artificial estampada en su rostro. La etiqueta con su nombre en su uniforme decía Melanie Briggs, y el brillo penetrante en sus ojos le dijo a Olivia todo lo que necesitaba saber antes de que la mujer siquiera abriera la boca. «Problemas, señora», dijo Melanie. Su voz goteaba con el tipo de falsa cortesía que hizo que a Olivia se le revolviera el estómago. «Creo que puede que esté en los asientos equivocados». Olivia parpadeó, sorprendida. «Disculpa, estos asientos están reservados para pasajeros premium», continuó Melanie, sus ojos parpadeando hacia Lucas, como si él fuera el problema. «Necesitaré que tú y tu hijo se trasladen a clase económica. Tenemos políticas establecidas para casos especiales como este». ¿Casos especiales? Las palabras golpearon a Olivia como una bofetada. Sintió que su pulso se aceleraba, su respiración se entrecortaba. Había lidiado con la ignorancia antes, pero esto era discriminación absoluta. «Mi hijo tiene autismo», dijo Olivia, manteniendo su voz serena, aunque sus manos se curvaron en puños. «Reservé específicamente asientos de primera clase para satisfacer sus necesidades. Tenemos boletos válidos». Melanie dejó escapar un suspiro lento y exagerado, como si Olivia la estuviera incomodando. «Entiendo que viajar con desafíos puede ser difícil», dijo, su voz cargada de condescendencia. «Pero la primera clase está pensada para pasajeros que puedan disfrutar plenamente de la experiencia. No está diseñada para». No terminó la frase, pero la implicación quedó en el aire como una bofetada en la cara. «No está diseñada para gente como él». Lucas, sintiendo la tensión, apretó más fuerte a su pingüino. Su respiración se entrecortó. Estaba abrumada. Los instintos protectores de Olivia cobraron vida. «Nos quedamos en nuestros asientos», dijo con voz de acero. «Pagué estos billetes como todos los demás aquí. Mi hijo merece la comodidad tanto como cualquier otro pasajero». La expresión de Melanie se ensombreció, y por un breve momento una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Estaba disfrutando de esto. «Señora, pasará a la clase económica», dijo con voz aguda. «O haré que la seguridad la retire». Algunos pasajeros levantaron la vista de sus asientos, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, pero nadie dijo nada. Lucas gimió a su lado, su pequeño cuerpo temblaba ahora, sus ojos se cerraban con fuerza. A Olivia le dolía el corazón. Sabía que una confrontación solo empeoraría las cosas para él, que él sufriría más por esto. Tragándose la furia, Olivia tomó sus maletas, se puso de pie, agarrando la mano temblorosa de Lucas, y con cada paso por el pasillo hacia la clase económica, la humillación la quemaba por dentro. Melanie no dijo una palabra más. Había ganado. O eso creía, porque justo cuando Olivia acomodó a Lucas en un asiento estrecho de la clase económica, con las manos temblorosas mientras trataba de calmarlo,
Sacó su teléfono, sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla mientras escribía un mensaje. Nos acaban de obligar a salir de nuestros asientos. Quiero que esto se solucione. Inmediatamente, presionó enviar. Y mientras Melanie caminaba pavoneándose por primera clase, disfrutando de su pequeña victoria, no tenía idea de que acababa de firmar el final de su carrera. ¿Por qué no lo sabía? Acababa de echar al dueño de la aerolínea de su propio avión, y en apenas unos minutos la verdadera turbulencia estaba a punto de comenzar. ¿Y qué crees que pasará cuando la tripulación se dé cuenta de quién es Olivia? ¿Qué tipo de castigo se merece Melanie? Cuéntanoslo en los comentarios, no te lo pierdas, porque lo que sucederá a continuación te sorprenderá. Melanie Briggs siempre había creído que un uniforme y un título le otorgaban un cierto nivel de poder, una sensación de control, que le permitía dictar la atmósfera de la cabina con tan solo levantar una ceja o dar una instrucción con frialdad, y mientras se movía por la sección de primera clase del avión, ajustando bandejas y ofreciendo sonrisas practicadas a los hombres de negocios bien vestidos y a las mujeres elegantemente peinadas que la rodeaban, sintió el peso de ese poder asentarse cómodamente sobre sus hombros, como un manto invisible que solo ella podía ver. Disfrutaba de la forma en que los pasajeros le respondían, algunos con los rápidos gestos de asentimiento de quienes estaban acostumbrados a que los atendieran sin cuestionarlos, otros con la vacilante deferencia de quienes sentían que necesitaban demostrar su derecho a estar allí. Pero, de cualquier manera, Melanie sabía que ejercía una sutil influencia sobre todos ellos, una autoridad silenciosa que la hacía sentir intocable. Pero cuando se inclinó sobre el asiento de un pasajero, sirviendo una copa de champán con un gesto ensayado, un suave timbre resonó en la cabina, el tipo de timbre que indicaba una llamada desde la cabina, y la sonrisa ensayada de Melanie vaciló solo un poco, una pequeña grieta en su apariencia de control, porque los auxiliares de vuelo rara vez eran llamados a la cabina, a menos que algo saliera mal. Dudó, con la botella de champán suspendida en el aire. Su mente ya estaba pensando en posibles escenarios. Tal vez un problema mecánico o un pasajero rebelde en clase turista, pero cuando la voz del capitán crepitó en el intercomunicador, su tono firme pero con un borde que le provocó un escalofrío en la columna vertebral, la verdadera gravedad de la situación comenzó a asentarse sobre ella como una niebla fría. Señorita Briggs, por favor, preséntese en la cabina de mando, inmediatamente anunció la voz del capitán. Sus palabras resonaron en la cabina con una autoridad tranquila que hizo que varios pasajeros levantaran la vista de sus dispositivos. Sus expresiones pasaron de relajadas a sutilmente curiosas, como si acabaran de percibir el más leve soplo de intriga en el aire. Melanie se enderezó. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el cuello de la botella de champán, y por un breve e incómodo momento, la sensación de poder que había sentido solo unos minutos antes pareció escabullirse entre sus dedos, dejando atrás nada más que un incómodo hormigueo en la nuca. Sus pies se movían automáticamente, el suave golpe de sus tacones sobre el pasillo alfombrado era el único sonido que podía oír, mientras el resto de la cabina parecía desvanecerse en un fondo borroso de colores apagados y rostros desenfocados. Pasó junto a los asientos vacíos de primera clase, la madera pulida de los apoyabrazos, la delicada cristalería colocada sobre bandejas, todos los pequeños detalles que normalmente le infundían una sensación de orgullo por mantener el orden y la elegancia, pero que ahora se sentían como piezas de una frágil ilusión, un decorado en un escenario donde ella ya no controlaba el guión. Cuando llegó a la puerta de la cabina, su mano se quedó suspendida sobre el picaporte durante un segundo de más, una vacilación que no pasó desapercibida para algunos pasajeros que todavía la observaban, sus miradas siguiendo sus movimientos con la intensidad tranquila de las personas que sienten que algo no está del todo bien. Melanie se obligó a empujar la puerta para abrirla, y entró en el pequeño espacio cerrado donde estaba sentado el capitán, con sus anchos hombros enmarcados por una serie de instrumentos brillantes y luces que parpadeaban suavemente y proyectaban un brillo frío y clínico sobre el espacio confinado. El capitán, un hombre de cabello plateado y mirada tan firme como el horizonte, se giró para mirarla a la cara. Su expresión era cuidadosamente neutral,
pero sus ojos tenían una agudeza que cortaba el aire como una espada. Junto a él estaba sentada una segunda figura, un hombre con un traje a medida cuya presencia era una anomalía en la cabina, y el pulso de Melanie se aceleró al darse cuenta de que no se trataba de un simple registro de rutina. Se trataba de algo mucho más importante, algo con consecuencias que aún no había comprendido del todo. Señorita Briggs, empezó a decir el hombre de traje, con una voz suave como el cristal, pero con un filo que hizo que a Melanie se le revolviera el estómago. ¿Sabe a quién acaba de sacar de sus asientos en primera clase? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un arma cargada con el gatillo apretado, y Melanie sintió una gota de sudor frío deslizarse por la nuca, mientras su mente corría para recordar los rostros de los pasajeros con los que había interactuado. Pero ninguno de ellos le llamó la atención. Ninguno de ellos le había parecido lo suficientemente importante como para justificar este tipo de confrontación. Una mujer y su hijo, respondió Melanie, con la voz tensa y controlada, aunque un ligero temblor delataba su creciente inquietud. Estaban en los asientos equivocados. Simplemente estaba siguiendo el protocolo. La expresión del capitán no cambió, pero el hombre de traje se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y los dedos entrelazados en un gesto que podría haber parecido casual, si no fuera por la intensidad de su mirada sin pestañear. No estaba siguiendo el protocolo, señorita Briggs. Estaba haciendo una suposición muy peligrosa. La mujer que humilló frente a toda la cabina, el chico, al que obligó a levantarse de su asiento. ¿Sabe quiénes son? La boca de Melanie se abrió y luego se cerró. Su mente se agitaba mientras luchaba por unir los puntos, por ver el patrón oculto que comenzaba a surgir a través de la niebla de su confusión. No entiendo, logró decir. Su voz ahora era un susurro. La bravuconería que la había ayudado a superar la confrontación anterior con Olivia y Lucas se desmoronó bajo el peso de la mirada del hombre. Su nombre es Olivia Harper, dijo, cada sílaba cayendo como una piedra en el agua quieta de la compostura de Melanie, enviando ondas de conmoción a través de ella. ¿Y ese chico al que intimidaste? Es su hijo. El nombre la golpeó con una fuerza que no esperaba. Un golpe a su cuidadosamente construido mundo de reglas y regulaciones, porque Olivia Harper no era una pasajera cualquiera, era la directora ejecutiva de la aerolínea, la mujer cuya visión y liderazgo habían construido la misma compañía para la que trabajaba Melanie, el nombre que aparecía en los documentos que había firmado cuando se incorporó por primera vez, el nombre que inspiraba respeto en todos los niveles de la industria. La habitación pareció inclinarse. Las paredes se apretaron a su alrededor cuando se dio cuenta de la enormidad de lo que había hecho, el error irrevocable que acababa de destrozar su carrera en fragmentos irreparables. La voz del capitán cortó sus pensamientos en espiral, tranquila pero despiadada. Nos han dado instrucciones de regresar a la puerta de embarque. Serás expulsada de este vuelo de inmediato, y tu empleo en esta aerolínea está bajo revisión. No podrás influir en la decisión. Melanie sintió que las piernas se le entumecían cuando dio un paso atrás, y su mano se aferró al marco de la puerta como si fuera lo único sólido que quedaba en un mundo que de repente se había convertido en arenas movedizas. Abrió la boca para discutir, para suplicar, para explicar, pero no le salieron palabras, solo un murmullo seco que parecía resonar en su interior desde el panel de control que no parpadeaba, y los ojos fríos de los hombres que ya la habían juzgado y la habían encontrado deficiente. Cuando se dio la vuelta para irse, el camino de regreso a través de la cabina se sintió diferente esta vez. El pasillo se extendía ante ella como un guante, y con cada paso sentía las miradas de los pasajeros que la seguían, su curiosidad ahora agudizada por el olor del escándalo, sus ojos reflejando la pregunta tácita que latía en el aire. ¿Qué había hecho? Y cuando Melanie llegó a la cocina, de espaldas a la cabina, el peso de lo que la esperaba se estrelló contra ella. Una ola de consecuencias, y por primera vez en su carrera, sintió algo que nunca antes se había permitido sentir: miedo. Cuando el avión comenzó a girar lentamente hacia la puerta de embarque, una ola de silenciosa confusión recorrió la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas perplejas por encima de sus vasos medio vacíos y revistas a medio leer. Sus murmullos eran un suave tono de fondo bajo el zumbido constante de los motores.
El anuncio había sido breve, casi clínico, informándoles de que debido a un problema de personal inesperado, el vuelo se retrasaría un poco, pero no hubo más explicaciones, dejando la verdad flotando en el aire como una nube de tormenta que aún no se había disipado. De vuelta en la clase turista, Olivia se sentó con Lucas acurrucado a su lado, su pequeño cuerpo todavía tenso, sus dedos acariciando rítmicamente el desgastado peluche de su pingüino de peluche, un movimiento que lo ayudó a encontrar la calma cuando el mundo a su alrededor se sentía demasiado ruidoso, demasiado agudo, demasiado intenso. Ella había logrado convencerlo de que mirara una caricatura en la pantalla del vuelo. Su brazo envolvió sus hombros de manera protectora, pero debajo de su exterior tranquilo se estaba gestando una tempestad. Cada latido de su corazón avivaba las llamas de su ira, hasta convertirlas en una quemadura controlada y deliberada. Su teléfono estaba sobre su regazo, con la pantalla oscura pero todavía agarrado con fuerza en su mano, como si fuera un salvavidas hacia una realidad diferente, un recordatorio de que no era impotente, de que no era solo otra pasajera a la que alguien que no tenía idea de quién era, en realidad podía despedir e ignorar. El mensaje que había enviado había sido claro, preciso, y sabía, con una certeza que se instaló en lo más profundo de sus huesos, que las ruedas ya estaban en movimiento, que se estaban tomando medidas, que el momento del ajuste de cuentas se acercaba con cada rotación de las ruedas del avión contra la pista. En la parte delantera, en la sección de primera clase donde Melanie Briggs alguna vez se había movido con tanta confianza, la atmósfera había pasado de una comodidad lujosa a algo tenso y frágil. Una corriente subyacente de inquietud atravesaba la superficie por lo demás pulida. Los pasajeros, muchos de los cuales habían presenciado el intercambio anterior entre Melanie y Olivia, ahora estaban uniendo las pistas, sus conversaciones susurradas como hilos que tejían un tapiz de especulación y juicio silencioso. El hombre del asiento 12C, un ejecutivo tecnológico cuyo comportamiento tranquilo a menudo ocultaba una astucia depredadora, se inclinó ligeramente hacia la mujer que estaba a su lado, su voz baja pero audible en el silencio. ¿Viste cómo manejó esa situación antes? Pensé que era incómodo, por decirlo menos. Quiero decir, no todos los días ves a un asistente de vuelo escoltando a un niño fuera de primera clase, como si hubiera cometido un crimen. La mujer, una bloguera de viajes con una inclinación por capturar momentos espontáneos de injusticia y convertirlos en historias virales, asintió, sus dedos ya tecleando un mensaje rápido en su teléfono. Lo hice. Me pareció mal. El niño parecía aterrorizado. ¿Y la madre? Creo que sabía que no debía hacer una escena. Me pregunto si es alguien importante. Los labios de su acompañante se curvaron en un ceño pensativo. Si lo es, Melanie está a punto de descubrirlo de la manera más difícil. En ese momento, un segundo anuncio rompió la suave sinfonía de conversaciones y ruido de fondo. La voz del capitán era tan firme como siempre, pero con una gravedad que atrajo la atención de todos. Damas y caballeros, agradecemos su paciencia. Estamos regresando a la puerta de embarque debido a un problema de personal y reanudaremos nuestro vuelo en breve. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Los ojos de la bloguera de viajes se abrieron ligeramente. Su mente ya estaba pensando en las posibilidades. ¿Un problema de personal? ¿Crees que la expresión del ejecutivo de tecnología se endureció? Su mandíbula se tensó apenas un poco. Creo que alguien está a punto de obtener exactamente lo que se merece. En la parte delantera del avión, Melanie estaba de pie cerca de la cocina, con la espalda presionada contra la estrecha encimera, sus manos agarrando el borde con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su mente repasó una docena de escenarios diferentes, ninguno de ellos bueno, todos ellos regresando a la misma verdad central. El nombre de Olivia Harper tenía peso, un peso que ahora colgaba alrededor de su cuello como una piedra, arrastrándola hacia abajo con cada segundo que pasaba. Pensó en las otras veces que había tomado decisiones similares, los momentos en que sus instintos la habían llevado a hacer cumplir las reglas invisibles de quién pertenecía y quién no, y un escalofrío invadió sus pensamientos, una comprensión naciente de que esta vez
Esos mismos instintos la habían traicionado. La puerta de la cabina se abrió con un suave clic y el ejecutivo de la aerolínea apareció, su expresión ilegible, su paso decidido mientras avanzaba hacia ella. Melanie se enderezó, irguiéndose en toda su estatura, como si la mera postura pudiera de alguna manera restaurar la autoridad que sentía que se desvanecía bajo su mirada impasible. Señorita Briggs empezó, con voz suave pero con un filo que atravesaba el frágil silencio de la cocina. Por favor, recoja sus pertenencias. Debe desembarcar del avión inmediatamente. Sus acciones han dado lugar a una revisión interna, y hasta que se complete dicha revisión, está suspendida de sus funciones. Las palabras cayeron al aire como piedras. Cada sílaba se hundía en el silencio, atrayendo la atención de los que estaban cerca y que habían estado fingiendo no mirar, con su curiosidad ahora plenamente despertada. Melanie abrió la boca, sintiendo el instinto de defenderse, pero la mirada en sus ojos la silenció antes de que una sola excusa pudiera escapar de sus labios. Pero, Melanie sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si el avión mismo se hubiera vuelto contra ella, como si cada tornillo y remache fuera testigo silencioso de su caída. Por favor, susurró. La palabra se le escapó antes de que pudiera captarla, una súplica silenciosa que no hizo más que resonar en ella, vacía e impotente. Él no respondió, solo se hizo a un lado, creando un camino despejado hacia la puerta abierta, donde el puente de embarque ahora conectaba con el avión. Dos miembros de la tripulación de tierra estaban allí, sus expresiones tan vacías como las paredes de metal de la terminal detrás de ellos, esperando escoltarla, esperando cerrar este capítulo de su carrera con el tipo de eficiencia silenciosa que no dejaba lugar a discusiones o demoras. Las piernas de Melanie se sintieron como plomo cuando dio el primer paso hacia adelante. Su visión se redujo al rectángulo de luz más allá de la puerta. Un portal a un mundo donde todo lo que había construido, todo lo que había creído sobre sí misma, y su lugar en este pequeño universo de pasillos y asientos y servicio, se había derrumbado en polvo. Mientras pasaba por las filas de pasajeros, el peso de sus miradas la oprimía. Cada par de ojos era un recordatorio de que sus acciones no habían pasado desapercibidas, de que la historia de su fracaso no se quedaría confinada en las paredes de acero y cuero de este avión. Y mientras cruzaba el umbral, bajando del avión y entrando al aire frío y clínico de la terminal, un solo pensamiento resonó en su mente, un estribillo que la persiguió por el largo y vacío pasillo. ¿Qué pasa ahora? Porque para Melanie Briggs, la mujer que una vez creyó que podía juzgar quién pertenecía y quién no, que pensó que podía ejercer el poder sin consecuencias, la respuesta a esa pregunta estaba a punto de revelarse, no solo aquí, sino en todas partes, a medida que la historia se extendiera, a medida que la verdad saliera a la luz, a medida que se enfrentara a toda la fuerza del castigo merecido. Melanie sintió que las piernas se entumecieron cuando bajó del avión. Todo su mundo se derrumbó a su alrededor. La realidad de lo que acababa de suceder se hundió en ella como un peso lento y sofocante. Los susurros la siguieron. Los pasajeros intercambiaron miradas. Sus expresiones iban desde la satisfacción silenciosa hasta la diversión apenas velada, como si acabaran de presenciar un ajuste de cuentas que se había esperado mucho antes. La puerta del puente de embarque se alzaba ante ella, una salida final de la vida que había construido, y sin embargo, por primera vez, vaciló, como si cruzarla hiciera que esta pesadilla fuera permanente. Pero la decisión ya no era suya. El personal de tierra la esperaba, con una postura rígida, con rostros ilegibles, mientras le hacían gestos para que siguiera caminando. Su silencio de alguna manera era más pesado que cualquier palabra de despedida. La comprensión la golpeó como un puñetazo. Ya no era parte de la tripulación, ya no tenía el control, ya no era la que mandaba, y en algún lugar, de vuelta en ese avión, la mujer a la que había humillado estaba volviendo a acomodarse en primera clase, exactamente donde pertenecía. Dentro del avión, Olivia dejó escapar un suspiro lento, sus dedos trazando suaves círculos en la espalda de Lucas, mientras él se apretaba contra su costado, su pequeño cuerpo finalmente relajándose ahora que la tensión se había aliviado, ahora que el mundo a su alrededor
Se sentía seguro nuevamente. Ella no había querido una escena, no había necesitado venganza, pero sí justicia. Y ahora, mientras miraba alrededor de la cabina, mientras veía los gestos de aprobación de algunos pasajeros, que habían visto cómo se desarrollaba todo, supo que se había hecho justicia. Una azafata, una que no era Melanie, se acercó a ella con una sonrisa cautelosa, una expresión que no tenía nada de la frialdad, nada del juicio silencioso que había soportado antes. Señora Harper, dijo, su voz más suave de lo esperado, en nombre de la aerolínea nos gustaría disculparnos. Por favor, permítame escoltarla a usted y a su hijo de regreso a sus asientos originales. Lucas la miró, su voz pequeña pero firme. ¿Se ha ido? Olivia sonrió, alisando su cabello. Sí, cariño, se ha ido. Y mientras volvían a caminar por el pasillo, mientras Olivia acomodaba a Lucas en su lujoso asiento de primera clase, mientras finalmente se reclinaba y se permitía exhalar, supo que este vuelo, este momento, se había convertido en algo mucho más grande que un simple viaje más. Se había convertido en una lección de respeto. Y lo más importante, una lección de lo que sucede cuando crees que eres intocable, solo para darte cuenta, demasiado tarde, de que nunca lo fuiste. El vuelo se había reanudado como si nada hubiera sucedido, pero la atmósfera en primera clase era diferente ahora, más liviana, más consciente, como si cada pasajero hubiera presenciado un cambio tácito de poder. Olivia podía sentir la mirada ocasional en su dirección, algunos pasajeros ofreciendo pequeños asentimientos de complicidad, otros fingiendo que nunca habían sido parte de la audiencia silenciosa que la había visto a ella y a Lucas ser humillados. No importaba. Ella no estaba buscando validación. Ella ya había ganado. Lucas, ahora cómodamente instalado en su asiento original, finalmente se había calmado. Su respiración era regular. Sus dedos trazaban patrones en su pingüino de peluche. La tensión que se había acumulado en su pequeño cuerpo se había derretido, reemplazada por la paz tranquila que llegaba cuando el mundo finalmente volvía a tener sentido. Olivia ajustó suavemente sus auriculares con cancelación de ruido. Su corazón se hinchó de alivio. Una azafata, una que no había sido parte de la terrible experiencia anterior, se acercó con cautela, su voz baja, su comportamiento cuidadoso. Señora Harper, dijo, con un toque de remordimiento genuino en su tono. Solo quería decir, en nombre de nuestra tripulación, que lo que sucedió antes fue inaceptable. Si hay algo que podamos hacer para que su vuelo sea más cómodo, por favor háganoslo saber. Olivia la estudió por un momento, buscando cualquier rastro de falta de sinceridad, pero no encontró ninguno. Le ofreció una pequeña sonrisa mesurada. Solo asegúrese de que nunca vuelva a suceder, dijo, su voz tranquila pero firme. Ni a mí, ni a nadie. La azafata asintió, entendiendo que no se trataba de una simple disculpa, sino de un cambio. Más abajo en el avión, en la sección económica donde habían tenido que sentarse Olivia y Lucas antes de que todo se desmoronara, algunos pasajeros murmuraban entre ellos, reconstruyendo lo que había sucedido, pasando la historia como un secreto que se pasa de mano en mano. La azafata que había hecho lo impensable se había ido, despedida en el acto. La mujer a la que había humillado, no a cualquier pasajera, sino a la dueña de la misma aerolínea para la que trabajaba. Las consecuencias apenas comenzaban, y en algún lugar, en una oficina del aeropuerto muy por debajo, ya se estaba preparando un informe formal. Se estaba poniendo un nombre en la lista negra. Se estaba terminando una carrera. Melanie Briggs había creído que tenía el control. Había creído que podía decidir quién pertenecía a un lugar y quién no, pero al final, no había sido más que una nota a pie de página en una lección de justicia. Y mientras Olivia se reclinaba en su asiento, mientras el avión se elevaba cada vez más hacia el azul infinito, cerró los ojos, sabiendo que, esta vez, la persona correcta había sido puesta en su lugar.